Buenas tardes, somos Lavina, los pendientes del segundo A de la Preparatoria Estatal Alianza de Camioneros de Yucatán. Y en la siguiente integradora presentaremos dos videos. Uno acerca del tema de las cónicas y el siguiente video acerca de las parábolas. Es importante conocer estos temas puesto que comparándolo con la arquitectura o la aplicación industrial no parece tan importante. Pero el reconocerlo en objetos diarios es una forma de ampliar nuestros conocimientos hacia otras perspectivas. Hablando de esto, podemos encontrarlo en un objeto tan simple como un espejo ovalado o hasta una situación más compleja como lo es una caída de un objeto, es decir, el recorrido que hace al caer, representando en esta una parábola. Para empezar con el tema de las cónicas, principalmente tendremos que conocer su concepto. ¿Qué son las cónicas o secciones cónicas? Las cónicas son las curvas resultantes de la intersección que hay entre un plano y un cono. Estas varían según la inclinación que hay del plano al intersectar. Existen 4 cónicas resultantes de estas intersecciones, y son el círculo, circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. A continuación explicaré cada una de ellas con sus respectivos modelos. El círculo o circunferencia. Se le llama así al conjunto de puntos de un plano que están a una distancia fija de un centro. En el cono, representándose en el modelo, se vería de esta forma. En el modelo lo podemos ver de la siguiente forma. El plano ha intersectado al cono de forma perpendicular al eje, es decir, que lo corta formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje. Si lo vemos desde otra perspectiva, es decir, desde el punto de vista del plano hacia abajo, nos podemos dar cuenta de que forma un círculo. Y del círculo podemos identificar qué elementos tiene. Por ejemplo, el diámetro, que es un punto de la circunferencia a otro. El radio, que es un punto de la circunferencia al centro. Y el centro, que es el punto donde equidistan todos los puntos de la circunferencia. La elipse es la intersección de un plano a una figura cónica en la cual la inclinación del plano no supera la inclinación de la generatriz, formando así una curva simple cerrada. La parábola la obtenemos mediante una intersección de una superficie cónica y un plano oblicuo al eje y paralelo a la generatriz. Con oblicuo nos referimos a que queda entre un punto medio de lo vertical y de lo horizontal, es decir, que está inclinado. Si lo vemos desde otra perspectiva, es decir, de arriba hacia abajo, podemos darnos cuenta que la curva no cierra completamente. Entre los elementos de la parábola podemos encontrar el foco, la directriz, el eje y otros que se explicarán a detalle más adelante. La hipérbola se obtiene cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de simetría, pero con un ángulo menor al de la generatriz respecto al eje. Y eso es todo con respecto al tema de las cónicas. Consiguientemente nos centraremos en la parábola. Ahí detallaremos sus elementos y representaremos mediante un modelo totalmente distinto a estos.
En este video explicativo mostraré una parábola hecha a base de hilo. Los materiales que utilicé fueron la base, en este caso utilicé una base de cartón, pero también puede utilizarse cualquier otro tipo de material. El hilo, alfileres, regla, semicírculo para marcar los grados del ángulo y una hoja milimétrica. Para empezar a explicar, voy a dar la definición de lo que es una parábola. Una parábola es el nombre que se le da al lugar geométrico de un punto P que se mueve en un plano en forma tal que su distancia a un punto fijo F llamado foco es igual a su distancia a una recta fija D llamada directriz. Los elementos de una parábola son el foco, que es un punto fijo llamado F. Directriz es una recta fija al eje de simetría de la parábola y no toca la parábola. Esto tiene que quedar claro. Si el eje de simetría de la parábola es vertical, la directriz de la parábola es horizontal. También tenemos el parámetro, que es la distancia entre el foco y la directriz de la parábola. El eje o el eje de simetría es la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Tenemos también el vértice, que es el punto medio entre el foco y la directriz, y el radio vector, que es el que une P con el foco. Importancia de las cónicas y su aplicación en la vida diaria. La importancia de las cónicas radica en su aplicación al estudio del movimiento de los planetas, debido a que estos siguen órbitas elípticas en uno cuyos focos se encuentra el Sol, característica utilizada por Kepler en su estudio sobre los planetas y por Newton en la ley de la gravitación universal. Su aplicación en la vida diaria va desde el uso de las propiedades de las cónicas para la construcción de antenas y radares, sabiendo que cualquier onda que incide sobre una superficie parabólica se refleja pasando por el foco. También podemos encontrar diferentes aplicaciones que las secciones cónicas tienen en la vida real. Los cables de los puentes colgantes tienen forma parabólica, la trayectoria de los proyectiles tiene forma parabólica, la forma de los telescopios, detectores de radar y reflectores luminosos son parabólicas, entre otros.